Azalia, Juan Diego, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre las consecuencias que tiene para el país y sobre todo para la impartición de justicia y de los servicios judiciales el impacto de 2 años de parálisis y de intervención política en la Corte Suprema de Justicia. Empecemos por el impacto que tiene para los usuarios de los servicios de justicia, para los ciudadanos, para los abogados, para las empresas, para la tutela de los derechos y también para las empresas e inversionistas extranjeros. El impacto es claro en el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses en términos generales, en los usuarios, pero también el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, en la capacidad que puedan tener los tribunales de resolver las pretensiones de los particulares. El colapso del sistema judicial en Nicaragua, que deviene desde luego con la inoperancia de la Corte Suprema de Justicia, el sistema judicial más bien ha perdido la capacidad de cumplir con sus dos funciones principales, me parece a mí. La primera es resolverle, desde luego, a los particulares las pretensiones que presentan, interponen ante los tribunales de distintas materias. Pensemos en un juicio civil o pensemos en un juicio laboral de un trabajador que está reclamando su indemnización. No existe capacidad entonces de que el tribunal resuelva esa pretensión o de que la segunda instancia o la casación le dé la razón a ese demandante, ¿no? Las otras dos funciones importantes que tiene el sistema judicial en lo que debería ser un Estado de Derecho. Tiene que ver uno con el control de constitucionalidad, es decir, la capacidad que tiene el Tribunal Supremo, en este caso la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua, de realizar un control de constitucionalidad de las leyes o de los actos administrativos por medio de el recurso de inconstitucionalidad o el recurso de amparo, es decir, mantener más o menos la supremacía de la Constitución. Y la segunda gran cosa que me parece a mí, que es la manifestación del colapso del sistema de justicia, tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia ha perdido la capacidad de la función nomofiláctica, la capacidad de aplicar e interpretar correctamente la ley por medio de la jurisprudencia, es decir, la capacidad de resolver los recursos de casación de los usuarios. Hoy día la Corte no está ni siquiera dictando autos en las distintas salas, ¿verdad?, sobre los recursos de casación que han sido interpuestos, lo cual evidencia pues una violación del derecho al acceso a la justicia de la ciudadanía en general. Pero alguien podría decir, Azalia, que esas capacidades de la Corte colapsaron hace mucho tiempo en cuanto al control constitucional. ¿Qué es lo nuevo que ha ocurrido después de estos 2 años de barrida, intervención política y al mismo tiempo las vacancias que existen de los magistrados? Bueno, yo creo que el impacto de esto está más en la vida cotidiana. Efectivamente, hace mucho tiempo, en octubre del año 2009, se hizo aquella sentencia de la Corte en la que le permitió la reelección a Daniel Ortega. Esa sentencia del 2009 marca el rumbo completamente al abismo al que llegó ahora la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que en este momento la ciudadanía puede estarse dando cuenta que la Corte Suprema de Justicia o el Poder Judicial en general sí tiene que ver con su vida cotidiana. Sí tiene que ver con el tema de la pensión alimenticia de la mujer que reclama 2.000 córdobas al mes, ¿verdad?, para la alimentación de sus hijos. Yo creo que sí te está dando cuenta alguien que fue injustamente despedido sin indemnización, que ahora sí el Poder Judicial tiene que ver con su vida cotidiana. Pero creo que hasta ahora está llegando al salón de la casa de cualquier persona esta problemática. No hay ni a quien quejarse frente a la cantidad de centenas y centenas de presos que salen a la calle sin ninguna base jurídica. Y creo que hemos llegado a la concreción de lo que la Constitución chamusca ha establecido, que es que no existen poderes. Lo más importante me parece es eso, que el Poder Judicial tocó la puerta de la casa de cada persona en Nicaragua. Los derechos de propiedad han sido violados por el propio Estado, empezando por la promoción masiva de confiscaciones que son ilegales. Pero bueno, se supone que la Corte está ahí para tutelar derechos y también juicios de carácter administrativo. ¿Cómo está siendo esto afectado por la inoperancia de la Corte? Tribunales de primera instancia, es decir, juzgados de distintas partes del país,
no han dictado sentencias definitivas sobre distintos procesos judiciales de carácter civil o mercantil, que por lo general son procesos en donde hay cantidades cuantiosas en juego, judicialmente hablando. Entonces, los jueces no dictan la sentencia en el plazo de ley, hay una retardación de justicia en efecto, y tampoco eso pasa en segunda instancia. Cuando el proceso llega a la Corte Suprema de Justicia luego de que se interpone un recurso de casación, hoy día la Corte no tiene capacidad de constituir sala. ¿Esto qué significa? De que la sala civil, nuevamente utilizando el ejemplo de un juicio civil, no tiene capacidad ni siquiera para dictar un auto en donde admita a trámite un recurso de casación que se interpone, en una total violación nuevamente al derecho a la tutela judicial efectiva. Esa es una vertiente en donde está afectando a los usuarios. Hay otra vertiente, tiene que ver con los profesionales como usuarios de la justicia también. Pensemos en los notarios públicos, que antes un trámite para la renovación de tu quinquenio para poder cartular como notario tardaba un mes y medio por parte de la dirección del notariado adscrita al Consejo Nacional de Administración de Carrera Judicial. Hoy hay notarios que tienen más de un año sin que se les haya renovado su quinquenio. Y entonces esto afecta la función del sistema judicial, sí, pero afecta el derecho al trabajo también. Se le está violentando al notario el derecho que tiene a ejercer su profesión sin ningún tipo de impedimento. El sistema de registro público fue trasladado a la Procuraduría, ahora llamada Procuraduría General de Justicia, también la DIRAC, la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto. ¿Ganaron los usuarios de esos servicios por ese traslado que se hizo? Recordemos que esta Procuraduría es una organización, un órgano de control completo, ¿verdad? No solamente de este traslado que han hecho, sino de las confiscaciones y toda una serie de arbitrariedades que se están cometiendo ahora. Realmente creo que el peor momento de la vida judicial de Nicaragua. Ni siquiera la dictadura de Somoza llegó a estos niveles, ni siquiera los años 80 llegaron a estos niveles. Cuando uno revisa las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la época del somocismo, realmente hay sentencias en las cuales hay cátedra jurídica. Tenían la capacidad de juntarse y emitir sentencias. Según esta investigación que ha publicado Confidencial, la Corte sigue intervenida políticamente por la copresidencia o por la copresidenta Rosario Murillo. ¿Cuál es el papel de Marvin Aguilar, que algunos dicen que es el presidente en funciones de la Corte, otros que solamente es una figura decorativa, pero porque también hay un enlace político con Rosario Murillo, está Fidel Moreno y está el secretario general administrativo de la Corte, Roger Martínez, que es el secretario político del Frente Sandinista en la Corte. Entonces, ¿quién es hoy el presidente de la Corte? Bueno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, conforme el deber ser, no existe. No existe porque además de que no ha sido nombrado, nadie está ejerciendo esa función. Hoy lo que hay, podríamos decir, Carlos Fernando, es una coordinación política en la Corte Suprema de Justicia que cumple las directrices e implementa las órdenes de Rosario Murillo por medio de... Yo creo que la presidenta es Albalú Ramos todavía, ¿verdad? Y yo creo que eso es una gráfica de lo que sucede en el Poder Judicial. Albalú Ramos, que está en su casa desaparecida. O sea, creo que es la metáfora más clara del Poder Judicial. Albalú Ramos está destituida de facto. Marvin Aguilar está ahí como vicepresidente o a veces como presidente en funciones, pero no ejerce ni coordinación política ni presidencia, digamos, administrativa jurídica de la Corte Suprema de Justicia. La inoperancia de la Corte Suprema de Justicia, jurisdiccionalmente hablando, y el rol político que únicamente cumple, que muestra de eso es la inoperancia como tal del órgano, es porque Rosario Murillo necesita mantener este órgano sin ningún tipo de función jurisdiccional, porque es una forma de garantizar en el plano político la sucesión dinástica que ya está garantizada en el plano jurídico, ¿no? De tal manera de que lo que existe en la Corte Suprema de Justicia hoy en día es una coordinación política que la ejerce el secretario Roger Martínez, ¿verdad? Por medio de los enlaces de Rosario Murillo,
pero que es un implementador de la orden de Rosario Murillo. Ahí ni Marvin Aguilar, ni Juana Méndez, ni Armando Juárez, ni el resto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplen ninguna función, en mi opinión, ni política ni jurídica. Eso está claro en los hechos del 2023, de octubre del 2023 a la fecha. Desde hace 2 años, por lo menos, se viene debatiendo en los corrillos políticos que Ortega y Murillo están preparando una nueva nominación de supuestos magistrados que van a sustituir a unos que están destituidos de facto y a otros que cumplen funciones decorativas. Pero lo cierto es que ahí están todavía activos por lo menos 8 magistrados. Algunos que mencionaste: Marvin Aguilar, Juana Méndez, Armando Juárez, Armengol Cuadra, Ellen Lubin, Yadira Centeno, Manuel Martínez, Virgilio Gurdián, además de Patricia Delgado, que tiene el rol de conjueza. ¿Estos que están ahí en la Corte hoy se quedaron para siempre o todavía se espera otra nominación y una nueva barrida de magistrados? Ahí no hay nada para siempre. En la dictadura de los Ortega Murillo, o más bien ahora de la dictadura Murillo-Ortega, no hay nada para siempre. Cuando hacía referencia a Albaluz Ramos, era la metáfora que significa la desaparición en la Corte Suprema de Justicia, porque realmente nadie que tiene ningún cargo en el Poder Judicial, ni los que están ahí, Armengol Cuadra, etcétera, Manuel Martínez, todos los que están ahí, ninguno de ellos tiene ningún poder, ni administrativo, no tienen absolutamente ningún poder, solamente están como el perrito que tiene una cuerda, hasta donde el dueño le dé la cuerda, hasta ese momento, hasta eso pueden llegar. Si ya se lo jalan la cuerda, sencillamente hasta ahí acabaron. No hay absolutamente nada para siempre en el Poder Judicial. El poder de Albaluz Ramos era muy grande, muy grande. El poder de toda una serie de personas que han pasado por la Corte Suprema de Justicia y que hoy o han pasado por la cárcel o están en el destierro o están sencillamente apartados de cualquier tipo de función. Creo que es esperable que cualquier cosa siga ocurriendo, ¿verdad? Porque esto es un asunto que están moviendo a cada rato, para tener el control absoluto. No existe Poder Judicial, lo que existe es una oficina que está al servicio absolutamente, principalmente de Rosario Murillo. Además de la barrida masiva de empleados públicos, hubo en la Corte una purga de magistrados, de jueces, muchos de ellos fieles a la dictadura Ortega Murillo, sicarios judiciales, como han sido bautizados, entre ellos Ernesto Rodríguez, Luden Quirós, Octavio Rochú, Félix Salmerón, y algunos de ellos fueron sustituidos por otros, entiendo que son 60 nuevos jueces que fueron nombrados sin pasar por la carrera judicial por recomendaciones de Fidel Moreno. ¿Quiénes son estos nuevos jueces? Que supongo que son los que hoy están impartiendo justicia. Estos jueces son también unos implementadores de la orden de Rosario Murillo. Ahora las fichas responden totalmente al grupo en el poder, a la dictadura de Ortega Murillo en todos los órganos jurisdiccionales, en la Corte, en lo que hay de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque yo creo que ahí van a estar hasta que Rosario Murillo decida que van a estar ahí. Ya no hay, por ejemplo, edad máxima para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Antes de 75 años, hoy día no existe, por eso tenemos ahí a don Manuel Martínez y a doña Yadira Centeno, los dos con más de 80 años siendo magistrados de la Corte. Entonces vemos que en el resto de órganos jurisdiccionales, jueces locales, jueces de distrito y tribunales de apelaciones, el Tribunal Nacional de Apelaciones Laborales de Managua, ahí hay fichas que exactamente tienen un expediente en donde se corrobora de que responden al grupo en el poder. Es la cooptación y captura total, manifestación de la intervención política, en efecto, del sistema de justicia en Nicaragua, de tal manera que cuando un juez resuelve las pretensiones de una parte de un ciudadano común y corriente, lo resuelve esa pretensión teniendo en cuenta de que su cargo responde a un elemento estrictamente político y no de competencias profesionales. La barrida de funcionarios y empleados públicos empezó con muchísima fuerza, luego se contuvo, pero nunca se detiene. Incluso en octubre, que acaba de concluir, hubo una nueva barrida de funcionarios y empleados en la Corte. ¿Por qué, Azalia? ¿Cuál es la lógica de esta barrida? Y seguramente van a seguir habiendo, y no serían absolutamente para nada raro que algunos que han sido barridos
los regresen a la Corte Suprema de Justicia o al Poder Judicial en general. Esto responde a la lógica de la lealtad, de la confianza que debe tener Rosario Murillo en quienes estén allí, en el hecho también de pasar cuentas a todas estas personas que en algún momento fueron parte de la órbita de X magistrado, de Alba Luz Ramos o de cualquier otro magistrado. Es decir, tiene que poner gente que supuestamente le responda a ella en cualquier instancia de los órganos que hay ahora en Nicaragua, pero fundamentalmente ahora en este caso en el Poder Judicial. Vamos a ver allí casos como el de Wendy Morales, por ejemplo, que no cumplía los requisitos para ser procuradora y sin embargo quedó. Entonces, seguramente vamos a ver gente en el Poder Judicial que no cumple los requisitos o que sencillamente rompen cualquier esquema de méritos para optar a estos cargos. No hay nada para siempre, recordemos eso, para la dictadura.